Muy buenas tardes, ¿se me oye bien? Me imagino, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok, perfecto, ya me están confirmando que sí, gracias, Elizabeth. Bien, pues buenas tardes a todo el mundo, os agradezco la asistencia a esta pequeñita charla, pequeña o larga, depende del partido que le saquemos entre todos, ¿de acuerdo? Gracias por vuestra asistencia, siempre es un placer poder compartir con gente que tiene ganas de aprender, que tiene ganas de avanzar en la vida, solucionar problemas, sobre todo reparar asuntos personales, asuntos que nos tienen, bueno, de una manera u otra estancados o bloqueados, ¿no? Como digo en muchas charlas, es el bloqueo emocional es el que nos hace tomar la determinación de, de decidir ir a terapia, hacer algún curso, hacer alguna transformación, etcétera. Y estoy seguro de que todos vosotros tenéis muchas ganas de evolucionar, de desarrollaros, de aprender, ¿de acuerdo? Así que por partida doble o por partida triple os agradezco la asistencia aquí a esta charla de hoy. Esta charla que hemos titulado Limpia o sana tu karma familiar, ¿de acuerdo? Yo soy Alberto Lozano, soy terapeuta y profesor de PNL, soy experto en psicogenealogía y en transgeneracional. Ahora os explicaré un poquito qué, qué es esto del transgeneracional y la psicogenealogía para los que no conocéis el término. Soy creador del método Liberación Genética, como habéis podido ver en la publicidad, ¿sí? Que es un método de sanación, es un método de transformación humana muy basado en la búsqueda de las memorias ancestrales o las memorias del inconsciente familiar, ¿sí? Que seguro que también habéis escuchado hablar de él y al que haré referencia durante esta charla bastantes veces, ¿de acuerdo? Yo hago terapia personal, hago terapia individual, lo podéis ver en mi página web, hago una terapia online, no presencial, para la gente que vive aquí en Barcelona, es una terapia muy bonita, una terapia preciosa, siempre el contacto con la familia y con las memorias de nuestros antepasados es preciosa, tengamos el problema que tengamos con ellos, no nos hablemos, estemos separados, el reencuentro con la energía familiar es sanadora de por sí, ¿vale? Pertenecemos a un árbol, no somos ramas ni frutos que han caído y van solos por ahí por la vida, pertenecemos a un árbol y eso no se puede ignorar y la necesidad de indagar en él, de conocerlo y saber cómo se ha formado y cuál es su estructura y quién compone ese árbol, creo que es una de las obligaciones del ser humano para poder ser cada día mejor persona y además, muy importante, para darle el mejor futuro posible también a nuestros hijos. Conocer nuestros antepasados es darle a las generaciones que vienen detrás, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares que están por llegar, la mejor herramienta que le podemos dar para enfocar su vida con plenitud. Y lo veremos, cosas que van a ir saliendo durante estas charlas. Aquí hago terapia individual, como digo, online. Tengo a disposición vuestro, hace muy poco que he puesto a disposición un estudio llamado estudio genético kármico, ¿vale? Con el que a través de numerología, nombre, fecha de nacimiento, os puedo dar un estudio de vuestra personalidad, de vuestra esencia, el karma familiar, vuestro camino de vida. Está también, lo veréis en la página web, si queréis entrar en mi página web. Está ahora a un precio a un coste muy económico de 29 euros. Y tenemos preparado, como habéis visto aquí en el cartel que ha preparado César, un tallercito para el día 13 de junio, en el que ponemos en práctica lo que hoy vamos a tocar por encima aquí en esta charla, porque hay mucha materia, hay muchas cosas que explicar sobre los antepasados y sobre las memorias genéticas. Lo pondremos en práctica aprendiendo a hacer el árbol, aprendiendo a encontrar secretos familiares, aprendiendo a saber dónde están las vinculaciones, nuestras afinidades con nuestra familia, cómo sanarlo, cómo repararlo, cómo desprogramarlo, todo esto en un taller de 3 horas, ¿vale? Será muy condensado, procuraremos enseñar lo máximo para que salgáis con el aprendizaje bien adquirido, ¿de acuerdo? Para,
para que cada uno de vosotros lo utilicéis en vuestra vida o para ayudar a los demás. Si sois terapeutas, si sois psicólogos, queréis también compartirlo con otras personas, queréis incorporarlo en vuestro trabajo. ¿De acuerdo? Habíamos enfocado la charla llamándole sana tu karma familiar. Supongo que cuando hablamos del karma a todos os resuena una palabra que tiene que ver con algo negativo, ¿sí? Tiene que ver con una penitencia, ¿no? Como decimos en la religión o en la Iglesia católica, que hemos hecho algo mal y tenemos que pagar por ello, ¿verdad? Cuando hablamos del karma decimos, ostras, eso es que he hecho alguna cosa que no tenía que haber hecho y tengo que limpiarla, ¿de acuerdo? Y más cuando es un karma familiar. ¿Qué ha hecho mi familia que tiene que limpiar o que tengo que limpiar yo por toda mi familia? ¿Vale? Tampoco quiero escandalizaros en ese sentido porque el karma, para mí, para la experiencia que tengo con los árboles que llevo hechos durante todos estos años, engloba algo mucho más potente que las cosas malas, los males hechos, ¿no? O sea, yo he robado a alguien y por eso necesito saldar mi deuda, ¿no? con esta situación. El karma familiar engloba algo mucho más potente, mucho más global, que veremos poco a poco a lo largo de esta conferencia. Yo digo sana tu karma familiar porque evidentemente hoy día nosotros cuando vamos o cuando una persona me pide terapia, me pide consulta, evidentemente es porque tiene un tema que quiere desbloquear, que tiene un conflicto. No es caprichoso, ¿no? Hacer una consulta, a no ser que uno tenga una curiosidad especial en ver qué tenemos en vidas pasadas, que también se puede averiguar, que guarda mi memoria ancestral de otras reencarnaciones, también podemos averiguarlo por la hipnosis regresiva y todo lo que hacemos durante la consulta, pero lo más importante es que yo me encuentro mal, que tengo un bloqueo, que me sucede algo, y entonces acudo a que Alberto me haga una consulta terapéutica de liberación genética, ¿sí? Si hay un conflicto, evidentemente es porque hay un sufrimiento reprimido, decimos, hay una emoción, ¿sí?, que ha sido reprimida y sigue reprimida en mí, no la puedo gestionar de manera efectiva, está claro, ¿sí? Y se me repite constantemente, ¿de acuerdo? Ya sea un problema de salud, que es muy habitual, que tengo un dolor, tenga una enfermedad, o ya sea un conflicto relacionado con alguno de los ámbitos de nuestra vida, ¿sí? Me he encontrado casos de gente que tiene problemas económicos, es que no salgo nunca del pozo. Gente que tiene problemas sentimentales, que son quizá lo más común, ¿sí? Problemas de pareja. Mi pareja, las parejas me duran poco, las relaciones duran 4 días. Además son tormentosas, es que no paro de tener conflictos, problemas, discusiones, o mi pareja bebe, es alcohólico o alcohólica, mi pareja me maltrata psicológica o físicamente, también ocurre muchísimo y lo vemos esto a la orden del día. Desgraciadamente lo tenemos en las noticias cada día. Y entonces vemos que estos son los principales problemas con los que me encuentro. Os cuento un caso concreto, ¿sí? Un caso, es el caso de un engrama, ¿no?, que decimos en terapia. Manoli, yo le pongo un nombre ficticio para evidentemente guardar la identidad de la persona. Manoli tenía miedo a los sitios cerrados, ¿de acuerdo? Vino a la consulta porque no soportaba quedarse en un ascensor, en un sótano, en una escalera que tuviese puertas y quedarse a oscuras, ¿de acuerdo? Le hacía sentirse muy mal, pasaba unos estados de ansiedad muy intensos. Le pregunté cuándo había empezado a suceder esto, porque siempre un impacto emocional se nos queda grabado en algún momento de nuestra vida, si es un engrama, si es un impacto, si es un shock, ¿de acuerdo? Eso es la mayoría de los traumas y de las fobias o de las manías suceden en algún momento de nuestra vida y sobre todo en nuestra infancia, ¿de acuerdo? Los primeros 7 años son esenciales para que se graben en nuestras memorias un impacto. Una herida, que vamos a decir, una herida emocional, se va a generar en estos 7 años de vida, ¿vale? Porque es la primera vez que vivimos las experiencias y tenemos, evidentemente, las emociones a flor de piel. Estamos en nuestra esencia todavía y todo nos
nos impacta y todo nos influencia mucho más que cuando somos adultos, ¿vale? Manoli me dijo que se le había disparado esto a los 8 años, ¿vale? Se quedó encerrada en un ascensor y empezó a gritar, hasta que su madre vino a buscarla, y a partir de ahí se desencadenó este miedo a los espacios cerrados, ¿sí? ¿Vale? Esto suele suceder, es algo habitual, ¿vale? Hay mucha gente que le pasa, ¿de acuerdo? Empezamos a trazar el árbol genealógico, empezamos a indagar en su familia por si había algún programa que viniese de antes, si su madre ya tenía el mismo miedo, su padre, ¿no? En principio no, en principio ninguno de sus padres tenía ese mismo miedo, ¿vale? Y a partir de la elaboración del árbol empezamos a mirar los dobles, ¿de acuerdo? Eso cuando hagamos el árbol, los que queráis hacer el curso lo veréis, cómo buscamos los dobles en el árbol, por por fecha de nacimiento, por nombre, por parecido físico, por vinculación. Hay muchas maneras de averiguar quiénes son nuestros dobles en el árbol. Encontramos que había una doble suya, su abuela materna, la madre de su madre, ¿sí? Buscando información sobre su madre, en la misma consulta, buscamos información de lo que ya sabía ella, de lo que le habían contado. Hay muchas veces que ya nos han contado cosas sobre nuestros familiares, ¿sí? Y a ella ya le habían contado cosas de su abuela materna, había perdido a su madre bien pequeña y había tenido una madrastra que la trataba bastante mal. Y seguimos indagando, ¿de acuerdo? Buscamos información en el inconsciente y como no la encontrábamos, pues lo hicimos en el inconsciente, ¿vale? Ahí accedemos un poco a la hipnosis regresiva, a buscar en el contacto que tenemos con nosotros, con nuestras memorias que están grabadas en el inconsciente familiar. Todos tenemos ahí esas memorias y muchas veces vosotros seguramente que lo habéis notado. Alguna vez se ha despertado en vosotros un clic de algo que os ha resonado con cosas que no os han dicho, ¿sí? Sin embargo están ahí, aquellos tabúes que no se pueden hablar en la familia, aquellas cosas que no se pueden decir o pensar, y conectan con algo interno vuestro, y os ha entrado un escalofrío, ¿verdad? Y he dicho, ostras, esto me suena de haberlo escuchado, aunque no sé bien si me lo han dicho o no me lo han dicho. Son memorias que están grabadas en nuestro inconsciente familiar, en el campo etérico, en todos nosotros, en el campo morfogenético que decimos, ¿también? ¿De acuerdo? Hubo una información muy interesante que le llegó a Manoli, y era que su abuela había desencadenado también había perdido a su madre con 8 años, ¿vale? Daos cuenta cómo la edad en que ella desencadenó o liberó ese programa del miedo a los espacios cerrados, era con 8 años. Su abuela había perdido a su madre con 8 años, ¿sí? Y lo que vimos en hipnosis, lo que vimos durante ese momento que conectó con su abuela, porque era su doble, y tenía una resonancia, y tiene una resonancia potente con ese antepasado suyo, es que a su abuela, su madrastra, la encerraba en sitios cerrados. La encerraba precisamente en un cuarto cuando se portaba mal, para castigarla, en un cuarto muy pequeño. Y ahí su abuela sufría, evidentemente, y lo pasaba muy mal, ¿de acuerdo? Ahí encontramos el programa, ese programa que ocasionó que ella con 8 años, ¿vale?, volviese a repetir ese ciclo, ese miedo que su abuela había reprimido durante tantos años, que se lo guardó, ¿sí? Y ella lo pudo revelar en consulta, ¿vale? Estas revelaciones suelen ser tomas de conciencia muy poderosas. La persona cuando recupera esta información que está grabada en las células de uno mismo, tiene una reacción muy, muy, muy potente, ¿vale? Normalmente lo que hacemos es tener un resentir muy agudo con ello, podemos sentir calor, frío, podemos llorar, podemos emocionarnos, porque acabamos de encontrar el núcleo, la semilla, que es la que ha germinado en este problema que tenía Manoli, en el caso este de la consulta. Vemos como, este es un caso de otras consultas que iré comentando durante este ratito, ¿sí? Este es un caso muy evidente de un programa grabado en una persona a partir de un impacto emocional. Un ascensor cerrado dispara una memoria que ya hay grabada en la familia, en el transgeneracional, años atrás.
¿sí? Está grabada ahí. Lo tenemos todo, esa información la tenemos todos nosotros en la epigenética y en nuestro interior, en nuestro inconsciente. Hay gente que es capaz de revelar estas cosas a través de la mediumnidad, a través de la clarividencia, ¿de acuerdo? Sin embargo, todo esto suele salir en una consulta y mirando el árbol genealógico van saliendo, y no solo estas, sino muchas más, muchas más. Cuando hablamos de programas, por ejemplo, que tienen que ver con la economía, ¿sí? Nos encontramos también muchos problemas que tienen que ver con familias que han perdido fortunas, han perdido herencias, que les han robado, que les han engañado económicamente, ¿sí? Esto también lo tenemos, ¿vale? Había un caso, por ejemplo, de una persona, de un chico que le llamaremos Víctor, ¿sí? Que le pasaba exactamente una cosa peculiar, ¿de acuerdo? Él encontraba trabajo, empezaba a ganar dinero, y en cuanto tenía una cantidad de dinero ahorrada, siempre le salía algo, ¿vale? Seguro que esto resuena con muchas cosas que os pasan a vosotros, le salía algo, un imprevisto que hacía que perdiese el dinero, que lo tuviese que gastar, ¿de acuerdo? Hacía que se esfumase el dinero que había ahorrado, ¿vale? Y eso le pasaba continuamente. Encontraba un trabajo o ahorraba y hacía el esfuerzo de guardar un dinero y rápidamente lo perdía. Incluso había puesto algún negocio y cuando le empezaba a ir bien, lo había tenido que cerrar, ¿de acuerdo? Y vino a la consulta precisamente para ver dónde estaba ese patrón, qué le pasaba, ¿sí? ¿Por qué me sucede esto? Y además se le repite en el tiempo, suele ocurrirle en una frecuencia determinada, y es que no puedo vivir con ello. Yo sé que viene de mi familia, me decía. Sé que algo viene de mi familia, aunque no lo acabo de ver, ¿vale? Memoria familiar. El padre de su madre, que él recuerda, con el que tenía bastante afinidad, se sentía muy unido a él, con el padre de su madre, había estado en la guerra, había estado preso, había sido torturado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Hasta ahí, también normal, tenemos muchos casos de personas que han estado en la guerra, han estado combatiendo, incluso murieron en ella, ¿de acuerdo? Que eso también nos graba de por vida y crea un karma familiar bastante negativo, de eso también podemos hablar un rato. Y resulta que el abuelo de Víctor tenía afinidad con él por nacimiento, también se llevaban 6 meses en el nacimiento, ¿vale? En eso tenemos una tabla de afinidades con la que nos emparentamos con nuestros familiares, con nuestros antepasados, y contactamos con ellos a través del nombre y del nacimiento, ¿vale? Y de otros factores que vemos en el curso. Había una diferencia de 6 meses, que es una diferencia numerológica bastante potente, hace una vibración entre las personas. La numerología es el 3, el 6 y el 9, son ciclos biológicos, ¿vale? 9 meses, como ya sabéis, es una gestación, y eso hace que el ciclo empiece con 3, siga con 6 y siga con 9. Es un tema numerológico que eso se explica profundamente en el curso, ¿de acuerdo? Había una diferencia de 6 meses, entonces era doble de su abuelo, o a su abuelo doble de él, mejor dicho, maestro, por una maestría de 6 meses, ¿sí? ¿Qué averiguamos durante la terapia? Que su abuelo, aparte de haber sido torturado, también era republicano y tenía propiedades, ¿vale? El abuelo tenía dinero, ¿sí? ¿Qué le pasó? Que una vez que salió de la cárcel, una vez que acabó la guerra, le habían arrebatado todas sus propiedades, le habían quitado sus tierras, sus casas, ¿de acuerdo? Y tuvo que empezar de nuevo a trabajar y remontar a la familia desde cero, ¿sí? Esta emoción reprimida, ¿vale? Porque tengamos en cuenta que siempre nace de una emoción que no ha sido expresada, seguramente el abuelo esto se lo guardó, le explicaría qué le había sucedido, pero evidentemente nunca dijo que había sufrido mucho, que había estado muy triste o que se había deprimido, porque evidentemente en aquella época muchas veces se ocultaban los sentimientos, ¿no? Sobre todo los hombres, ¿no? No tenían esa capacidad de expresar sus emociones, ¿no? Y se grababan, y además si tenía que tirar a la familia adelante, no lo expresó. Una emoción grabada en silencio, ¿vale? Silenciada,
y no expresada genera este sentimiento reprimido, este sentimiento que acaba siendo un programa en la familia. Y en el programa de la familia que le pasó a Víctor 3 generaciones después, es cuando acumulas dinero, una vez que tienes dinero, te lo arrebatan y lo pierdes, porque tener dinero es causa de sufrimiento, ¿de acuerdo? El abuelo sufrió por las torturas, sufrió por estar cautivo y sufrió porque le habían arrebatado todo lo que tenía. Y entonces el programa de Víctor hacía que una vez que él tenía algo de dinero acumulado, lo perdiese por varios motivos, ¿vale? Hay unos programas que nos dicen que tenemos lealtad a nuestros familiares, seguimos contratos que nos han marcado ellos, ¿sí? Y eso lo sabéis todos vosotros, seguramente muchos estáis respetando contratos familiares, inconscientes, establecemos pactos de pobreza, establecemos pactos de castidad, establecemos pactos de sufrimiento, establecemos pactos de obediencia, ¿vale? Y son todos inconscientes, lo llevamos acumulados en nosotros porque primero tenemos que respetar la lealtad a la familia, porque el ser humano está diseñado para vivir en clanes, claro, en sociedad, ¿vale? Entonces, si no, en cierto modo, si no hacemos lo que la familia nos indica, ¿vale? Eso está todo en el inconsciente familiar, en esos pactos establecidos. Si no respetamos lo que nos dice la familia, podemos ser eliminados o ser expulsados del clan. Y para eso para nosotros es la muerte, entre comillas, ¿de acuerdo? Eso simbólicamente es sufrimiento para nosotros, no podemos vivir con eso. Por eso muchas veces seguimos mandatos de los padres, de los abuelos, nuestra profesión, estamos estudiando, estamos trabajando en lo que nosotros queremos, o es un mandato familiar, o es un contrato que sigo, o lo estoy haciendo para reparar algo que me viene de mi familia. Estoy casado o casada con la persona adecuada, o también he encontrado una persona que inconscientemente me han programado mis padres, ha sido un decreto, ha sido también un contrato o un plan marcado, padres, abuelos, bisabuelos, quien sea. Recibimos mucha información de este tipo, ¿vale? Imaginaos, había una chica que también vino a consulta porque aparentemente lo tenía todo, ¿vale? Decimos, bueno, le llamaré Marina, una chica que tenía un trabajo como oftalmóloga, había estudiado medicina, aunque decía que no era lo que ella quería, había estudiado medicina, tenía un marido, tenía una familia, tenía un hogar, aparentemente estaba muy bien y muy feliz. Sin embargo, su lenguaje no verbal no decía lo mismo, o sea, su lenguaje no verbal expresaba que era infeliz y estaba como amargada, le faltaba algo, decía que no tenía satisfacción, nada le incentivaba, ¿de acuerdo? Empezamos a repasar un poquito su vida, sus deseos, sus inquietudes, y bueno, me confesó que ella quería haber hecho atletismo, haber sido una atleta de élite, haber participado en las Olimpiadas, pero se decidió por la medicina, porque su madre también había hecho medicina y tenía una óptica, ¿de acuerdo? La madre tenía una óptica donde, bueno, graduaban gafas y vendían. Y ella se dedicaba a la oftalmología, en especialidad oftalmóloga. Algo muy curioso, ¿no? Que madre e hija tuviesen una profesión muy similar, ¿eh? Le dije si eso le venía de su madre, evidentemente ella decía que no, que su madre no le obligó nunca a eso, sin embargo ella tenía la necesidad o sintió la necesidad interna de hacerlo, de hacer oftalmología, ¿vale? Cuidar la vista de las personas. ¿Qué nos pasó aquí? ¿Qué nos pasó aquí? Curioso, una abuela suya, ¿de acuerdo? Una abuela suya, precisamente la madre de su madre, era tuerta, había perdido un ojo cuando jugaba de pequeños en el pueblo. Unos niños le habían dado una pedrada y había perdido un ojo, ¿de acuerdo? Ahí tenemos ese programa familiar, ahí tenemos ese acuerdo, ese contrato inconsciente de la familia, ¿sí? ¿Vale? Simbólicamente decimos que es reparar algo, es sanar el ojo de la abuela que nunca se pudo sanar en vida y como que tengo yo la necesidad hoy, tres generaciones después, de intentar sanarlo, ¿de acuerdo? Entonces, daos cuenta, porque seguramente lo podéis, eso os puede resonar en vuestra propia vida.
Mucha gente que me he encontrado está estudiando psicología, estoy estudiando psicología, es que mi padre o mi madre tuvieron siempre depresión o estuvieron encerrados o estuvieron tratados por un problema, o se suicidó un pariente mío, un abuelo, una abuela, se suicidó, y hay uno de los nietos que estudia psicología o psiquiatría, algo lo encuentro, pero muy comúnmente. Es una manera de sanar a través de la profesión. Eso es uno de los grandes programas, ¿vale?, de nuestro karma familiar. Esto forma parte del karma de la familia, cosas que quedan pendientes, asignaturas que no se han superado y que están ahí pululando en nuestro árbol, en nuestro inconsciente familiar, para que vengamos nosotros, nuestros hermanos, nuestros hijos, a intentar solucionarlo, ¿vale? Esta es la mayoría de los casos en los que miramos los programas del árbol genealógico para encontrar estas situaciones, ¿sí? ¿De acuerdo? Tenemos lealtades, mandatos, pactos, ¿vale? El tema tenemos, por ejemplo, otro comportamiento nuestro que nos puede dar luz para saber que llevamos un karma familiar, es la rebeldía, ¿vale? Igual que tenemos un pacto de obediencia, que decimos que sí a todo, ¿de acuerdo? Si hubo un problema de autoridad en la familia, si hace generaciones alguien se pasó con la autoridad, ¿sí?, y hubo incluso algún tipo de desgracia, entre comillas, por autoridad, alguien fue ejecutado por culpa de alguien que fue muy autoritario, o fue alguien policía o militar, etcétera, es posible que yo lleve un pacto de obediencia, que tenga que obedecer a la autoridad. El punto contrario, la polaridad, el otro extremo, viene a decir lo mismo, el que si yo sea un rebelde y me rebote contra la autoridad, también es un indicio de un programa de un karma familiar, ¿vale? Si yo de todos los hermanos soy el que más se rebota, la oveja negra de la familia, quiere decir que llevamos también una parte del programa familiar que nos indica que tenemos que rechazar eso, ¿vale? Ponernos en contra de eso, porque es una necesidad de reparar el karma familiar y de limpiarlo. Entonces encontramos los dos extremos. Esto lo veo, por ejemplo, en el tema del alcoholismo, ¿sí? ¿Quién de vosotros no tiene un familiar o ha tenido antepasados alcohólicos? Seguro que si os digo de levantar la mano salen muchísimos. Abuelos, alcohólicos, adictos a la bebida, ¿sí? ¿Qué pasa? 2 o 3 generaciones después, sobre todo la tercera generación, porque la mayoría de nuestros programas son heredados de nuestros abuelos, ¿vale? Biológicamente hay un salto generacional, ¿sí? Son el abuelo o la abuela, son los que sufren, son los que tienen el problema, el impacto, y lo pasan a los nietos, o sea que casi siempre vamos a ir a buscar a nuestros abuelos o bisabuelos, ¿vale? Un abuelo alcohólico puede ocasionar que tenga un nieto alcohólico o un nieto abstemio, totalmente lo contrario, que no quiera probar el alcohol durante toda su vida, ¿de acuerdo? Y eso es un programa de polaridad, ¿sí? O el alcohólico que sigue los mandatos del abuelo, y más si el abuelo no solucionó el problema, que vivió hasta sus últimos días con el alcoholismo, incluso enfermó y murió por culpa del alcohol, y no tomó conciencia de que eso era nocivo para él, un nieto puede venir aquí con ese problema de alcoholismo, intentar repararlo, ¿vale? De ahí está que tengamos que hoy, aquí, en este momento, darnos cuenta de eso, de esos grandes programas, de estos grandes mandatos, para poder solucionarlo ahora y sanar el árbol, cortar de raíz estos problemas que están ocasionando una familia insana, ¿de acuerdo? Más que nada por lo que he dicho al principio, no solo por nosotros, que sí, que también, ¿no?, sino también por nuestros hijos, si queremos que nuestros hijos nazcan sanos y en cierto modo tengan una vida tengan mejor bienestar en su vida. Eso me lo he encontrado muchas veces en el caso de alcohólicos, y en el caso del dinero, pues exactamente lo mismo, o el despilfarro o la avaricia, ¿vale? Una persona que no quiere gastar, que quiere guardárselo todo, es posible que tenga información del árbol de alguien que haya perdido fortunas y haya sufrido por eso, lo haya pasado realmente mal. Y que también me he encontrado casos en este aspecto, ¿de acuerdo? O una persona gasta mucho y lo gasta todo y lo pierde todo porque viene programado por eso, o es tacaño, no quiere gastar absolutamente nada
¿Mm? Y de ahí extraemos también esa información porque hay un familiar que ha sufrido por causa del dinero. ¿Vale? Básicamente en las familias tenemos estos tipos de karmas. Tenemos karmas con el dinero, como he dicho, karmas con el amor, el problema sentimental. Ahora explicaré otro caso, por ejemplo. Karma con el tema de las enfermedades, por haber guardado enfermedades, haberlas ocultado, haberlas sufrido en silencio, no haberlas dicho por vergüenza, por miedo o por lo que sea, y van pasando también de padres a hijos, porque no han sabido gestionarse, evidentemente, en su momento. Tenemos problemas con el sexo, cuántas familias vemos también muy perjudicadas por el abuso sexual, el maltrato sexual, también se hereda, entre comillas, ¿de acuerdo? Esta programación. Abuelas, bisabuelas, tatarabuelas que sufrieron el abuso porque había que callar, había que mantener la imagen, daba vergüenza y había que soportar al hombre porque era el poderoso, el que traía el dinero a casa y de hecho había que aguantarse. No pudieron solucionar este problema del abuso sexual y pasan a generaciones posteriores, pasa a hoy, a mujeres que vemos que gracias al universo o afortunadamente o gracias a su valentía son capaces de rechazar este maltrato y este abuso. Y esto es una sanación del árbol, ¿de acuerdo? El exponerse a eso, decirlo verbalmente, manifestarlo y solucionarlo es una reparación a todo lo que han pasado en las abuelas, tatarabuelas y bisabuelas, ¿de acuerdo? Lo mismo puedo decir también de los hombres, ¿eh? Los hombres también han sufrido maltrato psicológico y también sucede que hay hombres que se lo callan, ¿eh? Pero es más difícil que el hombre lo manifieste, eso. ¿Vale? Entonces, problemas sentimentales que vemos de parejas, muchos también, como decía al principio, es que no encuentro pareja, la pareja que encuentro me dura muy poco tiempo, enseguida empiezan los conflictos, enseguida nos peleamos, o no es la persona que yo quiero y lo descubro tarde. ¿Verdad que os resuena todo esto? Seguro, seguro que lo habéis vivido o lo tenéis cerca, todo esto. ¿Sí? Pues os comentaré el caso de Luisa, ¿vale? Os voy a poner otro nombre al azar de un caso de Luisa, otra persona que vino a terapia, a consulta, y me decía esto mismo, ¿vale? Enseguida que empieza una relación, o me aburro, o la persona se aburre, o nos discutimos, no duramos nada. ¿Vale? Mira que le pongo empeño, le pongo interés, pero siempre hay algún tipo de problema. Dice, yo creo que desconfío de los hombres, creo que no me fío de ellos, no me entrego lo suficiente, muchas cosas que se dicen de este estilo, ¿no? Y la persona se da cuenta, se va, se cansa de mí, me abandona, ¿vale? Encontramos puntos de unión en el árbol, en su árbol genealógico, en su transgeneracional. Ella tenía vinculación con varios miembros de su árbol, especialmente con un abuelo, con el padre de su padre, ¿vale? El padre de su madre, perdón, su abuelo materno, ¿de acuerdo? Ella tenía vinculación especial, primero por el nombre, ella se llamaba Luisa y el abuelo se llamaba Luis, ¿vale? Ya es un mandato, ya es un programa familiar. Lo encuentro en muchísimas familias. Ponerle el nombre de un familiar a otro es una etiqueta y es condicionarlo, es destinarle a cumplir lo mismo que hizo el familiar, a tener una vida muy parecida o hacer casi lo mismo. Pues Luisa tenía resonancia con su abuelo Luis, por el nombre y por el nacimiento. También se llevaban pocos días en la tabla del nacimiento. ¿Vale? ¿Qué pasó? Luis, su abuelo, aguantó la infidelidad de su abuela. ¿Vale? En este caso era al revés. La abuela fue infiel, le puso los cuernos al marido, ¿de acuerdo? Él no se lo dijo a nadie, evidentemente no quería quedar como el cornudo del pueblo, ¿sí? Pero pasó una vida, evidentemente, obviamente, ¿sí? De amargura, ¿sí? Esto, ella lo había visto que su abuelo era una persona amargada, algo gris, muy triste, y ya le habían comentado por encima que la abuela había sido infiel. Lo que pasa es que nunca se había manifestado como tal, nunca se había dicho verbalmente, sino que se había rumoreado por el pueblo. Hicimos
una hipnosis regresiva, ya conectó con el abuelo porque ya estaba muerto, conectó con la esencia del abuelo, con su imagen, con su presencia, y correctamente, perfectamente, le llegó la información de que había sufrido por la infidelidad, y eso le había provocado un rechazo o una desconfianza hacia el sexo contrario, en ese caso hacia las mujeres, ¿vale? Entonces había incomunicado de la mujer, ya casi no se ve que no dormían en camas en la misma cama, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego, también resultó que a su madre, cuando estaba embarazada de ella, su padre también tuvo un episodio de infidelidad, una aventura efímera, pero también lo tuvo, ¿vale? Eso conectaba con lo ancestral, con el antepasado, y eso le marcaba a ella como un doble programa, ¿sí? La desconfianza de su madre cuando ella estaba en la barriga de su propia madre, cuando se estaba gestando, la desconfianza de su madre por la aventura que tenía su padre, más el programa que ella llevaba del abuelo, ¿sí? de la infidelidad, hacía que ella tuviese un rechazo inconsciente porque ella evidentemente no lo sabe, hacia el hombre, ¿vale? Una desconfianza que hace que cuando se compromete, automáticamente va destruyendo la relación sin darse cuenta, ¿vale? Por ese mismo programa. Nos damos cuenta, ¿no? de cómo nos influyen estos patrones, ¿sí? Son patrones inconscientes que se van repitiendo, ¿vale? Sin darme cuenta. Dice, yo quiero, le pongo toda la intención a tener una familia, pero es que no sé por qué se disuelve. Porque inconscientemente intento cumplir los mandatos de mi familia. Y es destruir la pareja, porque pareja es sufrimiento. Igual que dinero, en el caso de antes, y dinero es sufrimiento, pareja es sufrimiento. Y lo que intentamos hacer es rechazar el sufrimiento. El ser humano siempre intenta salir del dolor para ir al placer. Entonces, si en mi familia, si en mis antepasados se ha grabado algo nuclear que ocasiona sufrimiento, eso va a ser, para mí, nefasto, va a ser causa de separación. ¿Sí? Como decía Jung, cualquier cosa que intenta dañar nuestra psique, nuestro alma, nuestro espíritu, va a ser rechazada. Antes de que vuelva a sufrir por eso, prefiero no enfrentarme a ello o no tenerlo. ¿Vale? Os pasa a muchísimas personas, como he dicho, con la autoridad, con un pacto con la autoridad. Estáis en el trabajo, no aguantáis a que os den órdenes, que no os aguantáis que os griten, que os manden, y tengo que salir de aquí. Inconscientemente dejáis el trabajo. ¿Qué pasa? Que volvéis a cambiar de escenario, volvéis a otro trabajo, volvéis a encontrar a otra persona que os grita, que os manda, que se excede con la autoridad. ¿Por qué? Porque no estamos solucionando el problema, no lo estamos reparando, ¿de acuerdo? Estamos huyendo del impacto para ir a otro impacto. ¿Por qué? Porque lo dice el karma. El karma es enfréntate al problema y solucionalo, porque si no el problema se va a enfrentar a ti continuamente. Va a aparecer siempre, siempre, hasta que lo podamos solucionar. ¿De acuerdo? Esto es como un gran examen que no acabamos nunca de aprobarlo. ¿Sí? Porque no nos presentamos a él, porque salimos disparados para no suspenderlo. Hay que enfrentarse y hay que repararlo. Si queremos vivir en plenitud. ¿De acuerdo? Por eso es mi gran propuesta, la de indagar en nuestra memoria familiar, en el inconsciente familiar, para ver dónde están grabados todos estos patrones, ¿sí? Por ejemplo, ¿de acuerdo? Un ciclo biológico. El caso de un ciclo biológico que os puedo contar. Una chica que se llamaba Maribel, ¿de acuerdo? Que me vino también a consulta, que tenía depresión desde los 35 años, ¿vale? No sabía por qué, a los 35 años, de golpe, sin saber, aparentemente sin nada, porque preguntando en terapia es que yo no recuerdo que pasase nada, sencillamente me vino la depresión. Empecé a ponerme triste y desde entonces no he salido de ahí, de esa parte oscura, ¿de acuerdo? A los 35 años nació su hija, eso sí que sucedió, pero para ella fue una alegría que naciera la hija, pero era lo único relevante que había sucedido, ¿de acuerdo? ¿Qué miramos en el árbol? ¿Qué había sucedido antes con 35 años? Si le había pasado algo también en la infancia relacionado con algún padre con 35 años, buscando un ciclo biológico, porque la biología, como la historia, como todo en la vida, se repite.
¿vale? Ya han dicho anteriormente que 3, 6 y 9 meses, 3, 6 y 9 años es una repetición biológica de las cosas, ¿vale? 9 lunas, 9 meses, 9 años es un ciclo biológico también. Tenemos muchas repeticiones y las vamos haciendo nosotros inconscientemente, como las hace la naturaleza, ¿de acuerdo? Vimos en el árbol cosas también secretas, hasta que conectó con el abuelo de su padre, que guardaba una memoria muy dolorosa, de mucho sufrimiento. Cuando hicimos un test muscular, que es una de las alternativas que hacemos en el método, ¿vale? Si no tenemos fechas, porque muchos me preguntaréis, y si no hay fechas, ¿cómo sé cosas del árbol? Tenemos en contacto con la hipnosis regresiva y hacemos también el test muscular para saber dónde radica, en qué parte de la familia, cuál es el tipo de programa, cuál es el tipo de sentimiento oculto, de represión, de emoción reprimida, ¿vale? Lo hacemos también con un test muscular muy sencillo y nos ayuda a ir a buscar el origen. Hicimos el test y nos salió que un abuelo de su padre había tenido un sufrimiento muy doloroso por una pérdida, la pérdida de un hijo, ¿sí? Pérdida de un hijo por tuberculosis, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya había en su familia problemas de asma, por eso rápidamente ella conectó con la tuberculosis. ¿Y no sabéis a qué edad el abuelo perdió a su hijo? A los 35 años. ¿Sí? Salió el test, 35 años. El abuelo de su padre perdió a su hijo por tuberculosis a los 35 años. ¿Qué le pasó a Maribel? Cuando nació su hija a los 35 años, el pánico a que muriese de tuberculosis, ¿vale? Simbólicamente, que está grabado en la familia, la hizo que entrase en depresión, ¿de acuerdo? La hizo sumirse en la tristeza, ¿vale? Eso es muy importante porque si la persona, fijaos, esta chica que llevaba desde los 35 años con esta depresión, si esa persona no toma conciencia, no le pone luz a esa gran oscuridad que hay ahí, no sale nunca de esa gran depresión, de ese gran problema emocional, de ese gran conflicto que llevaba acarreando desde hace tanto tiempo, ¿sí? Simplemente el contacto con este sufrimiento, la revelación de este gran secreto familiar hizo que Maribel cambiase su vida por completo, ¿de acuerdo? Cambió totalmente su estado emocional, su estado interno y su estado externo, ¿vale? De hecho, se pudo dedicar más a su familia con más entrega, ¿vale? No siempre, evidentemente, con la toma de conciencia se sana todo, tampoco, ¿no? Comprenderlo todo, no. Hay que hacer más trabajo. Nosotros en terapia hacemos más trabajo que ese. Hacemos un acto terapéutico total, cambiamos con varias herramientas, varias técnicas que tenemos, tanto de programación neurolingüística como de constelaciones. Hacemos un cambio radical en la emoción de la persona y luego un cambio paulatino durante días. No es tan sencillo, porque el inconsciente lleva muchos años adiestrado a comportarse de esa manera. En un momento, en un minuto, no ocurren milagros. Sí que hay un cambio porque nuestra alma, nuestro ADN tiene una sacudida, ¿vale? Os ha pasado a muchas personas que seguro que resonáis y tenéis una claridad que os hace cambiar vuestra fisonomía, vuestro estado, vuestra emoción rápidamente. Seguro que lo habéis manifestado más de una vez cuando habéis hecho alguna terapia, algún concierto de cuencos o algo que os ha alineado con vosotras mismas. Sin embargo, ahí no se puede quedar el trabajo. Hay que seguir con él, hay que seguir trabajando el inconsciente para anclarlo, para integrar este nuevo cambio, esta nueva información que acabamos de recibir de nuestro árbol, de nuestra familia, que nos ayuda a avanzar y a desarrollarnos mucho mejor. ¿Sí? Eso es importante, porque mucha gente me lo pregunta, ¿ya con la toma de conciencia? Sí y no. La toma de conciencia es como poner una linterna en una parte oscura de nosotros, ¿vale? Es poner luz. Ahora, hay que hacer un trabajo concienzudo que requiere varios días, ¿vale? Yo lo que hago en terapia es recomendar un acto simbólico que la persona tiene que hacer durante 7 días en su casa, ¿sí? De hecho, os había prometido un regalo a todos vosotros que os habéis conectado. Podéis acceder a un documento, un PDF que está en mi página web. Nada más entrar, lo veréis, que lo he puesto hoy para los que estáis
y podéis acceder a la página web. Es un documento que es para liberar el karma familiar, es genérico. Podéis limpiar las memorias ancestrales que pueden haber con un acto simbólico muy bonito, ¿de acuerdo? Y os lo recomiendo, ¿vale? Luego ya si cada uno tiene, evidentemente, o tiene problemas más concretos, cosas más graves, hay que hacer una consulta, hay que hacer una terapia, ¿no? Pero para cosas genéricas queréis hacer una limpieza así general de vuestro karma familiar, podéis hacerlo con este acto que podéis descargar en mi página web. Pulsáis, solamente tenéis que rellenar el formulario y os llegará por correo electrónico el PDF, ¿de acuerdo? Entonces, me gustaría haceros un pequeño obsequio, vamos a hacer si os parece bien, una pequeña meditación. Me gustaría que hiciéramos una pequeña meditación que os va a ayudar mucho a reequilibrar vuestro karma familiar, ¿de acuerdo? Es una meditación preciosa que si estáis de acuerdo, vamos a hacerla ahora en 5 o 10 minutos, ¿sí? Y luego haremos un turno de preguntas a partir de las 9. Podemos hacer un turno de preguntas para que podáis preguntarme todo aquello que os haya surgido, dudas que tengáis, ¿sí? Y demás cosas, ¿vale? Os recuerdo, pues tenemos ese taller para aprender a hacer el árbol y a indagar en los secretos familiares. Lo haremos el 13 de junio, serán 3 horas. Y buscar también en nuestras memorias, tanto en nuestra infancia como en la gestación, en las memorias prenatales, cuando estuvimos en gestación, que nuestra madre nos estaba creando, ¿sí? Y un poquito de numerología que aprenderéis también para desentrañar los secretos y lo que hay oculto en vuestro karma familiar, ¿vale? Entonces, si estáis preparados, vamos a hacer una meditación muy chula que os va a ayudar a reequilibrar vuestra familia, vuestro entorno familiar, ¿vale? Eso se llama un reajuste familiar. ¿Por qué? Porque si tenemos que hacer un primer paso para sanar nuestro karma, es reorganizar nuestra familia. No podemos tener a la familia dispersa, ignorada, no conocer quiénes eran nuestros abuelos, no conocer a nuestros tíos, no saber que había un antepasado que se llamaba así, se llamaba así, le pasó esto, le pasó lo otro. Y tenemos que organizarlos y tenerlos ordenados en nosotros. El árbol tiene una estructura, es una pirámide, y tenemos que respetarla. Si no es así, nuestro árbol no está sano, nuestra familia está desalineada. Y es importante que la tengamos organizada para sentirnos nosotros mucho mejor, protegidos, seguros y tener la fortaleza para llevar una vida lo más plena posible, ¿vale? Por eso es ideal hacer esta meditación, por ejemplo, entre otras cosas que hay, que podéis hacer, constelaciones, lo que queráis. Pero me ha parecido buena idea hacer esta meditación hoy para que todos los que estáis conectados, las 341 personas que estáis ahí, podáis reequilibrar vuestro árbol familiar y notéis cómo algo cambia en vosotros, ¿vale? Así que os invito a que tomáis una posición cómoda, ¿sí? Os pongáis con los pies en el suelo, las manos relajadas sobre los muslos o donde os vaya bien, os ponéis una posición en la que estéis cómodas y cómodos. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar los ojos, simplemente vamos a tomar una respiración profunda, aguantamos el aire en nuestros pulmones durante 1 segundo y exhalaremos. Tomaremos una respiración profunda, más profunda que la anterior. Aguantaremos el aire durante 2 segundos en nuestro diafragma. 2, 1 y soltaremos. Ahora tomaremos la respiración tercera, por tercera vez, mucho más potente que la anterior. Y aguantaremos 3 segundos la respiración ahí, notar cómo el aire llena bien vuestros pulmones, bien potente, bien profundo, bien, bien, bien. 3, 2, 1, y ahora soltáis, 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 soltáis. De manera natural, ahora sentís vuestro cuerpo mucho más relajado, sentís vuestra musculatura mucho más tranquila. Daos cuenta de cómo está vuestro cuerpo, vuestros hombros. Daos cuenta cómo podéis soltar más todavía, soltar más los hombros.
tomar conciencia de cómo están vuestros hombros, respirando ya normalmente, de forma natural. Y dejar soltar vuestros hombros todavía más, todavía pueden caer más y más y más. Empezáis a sentir vuestro cuerpo cómo se relaja completamente. Igual sentís alguna pequeña molestia en vuestro cuerpo, alguna punzada. Le prestáis atención y enviáis aire a esa zona, mientras cada vez os sentís más tranquilos. Y ahora vamos a prestar atención a los músculos de nuestra cara. Fijaos cómo están vuestros párpados. Y si os dais cuenta, podéis dejarlos todavía soltar más y más. Vuestras cejas están tensas, vuestra frente puede dejarse caer mucho más todavía. Fijaos cómo todavía puede caer más, vuestros pómulos, vuestra mandíbula todavía puede caer más. Y ahora os invito a que pongáis la punta de la lengua en contacto con el paladar. Y desde esta posición, desde este lugar, os sentís más tranquilos, más tranquilas y más relajadas, sintiendo vuestro cuerpo como cada vez está más en paz, más tranquilo y más relajadas. Sentid la respiración, el aire como fluye en vuestro interior, el sonido de la respiración por las fosas nasales también os hace contactar con vuestro cuerpo, mientras os dais cuenta de que la musculatura, el pelo, la cara, los brazos, incluso las piernas, se dejan caer lo máximo posible, todavía puede caer más. Muy bien. Y ahora os voy a invitar a que traigáis cerca de vosotros la figura, la esencia, la imagen de vuestro padre, de vuestro linaje paterno. Vais a hacer traer a vuestro padre. Recordad cómo es, recordad su expresión, su figura, incluso el olor, incluso el color que pueda sugeriros vuestro padre. Y una vez que esté por aquí cerca, cada uno que lo pueda ubicar en una zona de la sala distinto, delante de vosotros, a vuestro lado, lejos, aunque haya habido problemas, aunque no lo vea hace años, aunque haya muerto, aunque hayamos discutido, nuestro Padre está aquí, lo traemos a nuestra presencia, a nuestra memoria actual, y viene por aquí, y lo tenemos aquí delante, lo tenemos en un lado, y ahora vais a invitar a vuestro Padre a que se recoloque y se ponga detrás de vosotros. Lo invitáis amablemente, dulcemente, con todo vuestro cariño y vuestro amor, en este estado que estáis de tanta plenitud, de tanta paz, conectando con vuestro potencial interno. Vais a invitarlo a que se ponga detrás de vosotros, en vuestro hombro derecho. Papá, colócate ahí, te necesito, te perdono o perdóname a mí, te acepto, acéptame a mí, y por favor colócate en mi hombro derecho, ahí detrás, y pon tu mano sobre mi hombro derecho. Ahí podemos sentir como nuestro padre, nuestro papá nos pone la mano en nuestro hombro derecho. Y ahí sentimos que está Él, sea como sea, hayamos sentido con Él lo que hayamos sentido, hayamos vivido lo que hayamos sentido, Él está ahí, papá nos da la protección, el cuidado y la fuerza de voluntad. Bien, gracias por ponerte ahí. Y ahora vamos a llamar a nuestra madre, la madre que nos trajo a la vida, que nos dio la existencia que tenemos. Vamos a invitarla a que venga por aquí y se coloque en una zona también
cerca de nosotros, donde la notemos, delante, detrás, a un lado, cada uno como la sienta. Sentid vuestra madre, el olor de su perfume, de su cuerpo, su imagen, su expresión, el color, la temperatura que nos irradia, cualquier cosa. Nos hace sentir que la tenemos por aquí cerca, la notamos y vamos a decirle también gracias por traerme a la vida, te necesito, perdóname y te perdono, acéptame y yo te acepto y necesito que te pongas detrás de mí, en mi hombro izquierdo. Y hacemos esa invitación a mamá desde el amor, desde el cariño de este estado que tenemos ahora, de placidez, de tranquilidad, de relajación. Nuestra madre se va colocando detrás de nosotros, en nuestro hombro izquierdo, de manera que va a poner la mano en nuestro hombro izquierdo y desde ahí nos va a transmitir el amor, el cariño y la manutención. Desde ahí nos da la alimentación. Papá nos da la fuerza, la protección. Mamá nos da la alimentación, el cariño y el cuidado. Ahora estamos aquí con los dos detrás de nosotros. Nos sentimos acompañados, nos sentimos protegidos, cuidados. Muy bien. Ahora hacemos llamar a nuestros abuelos, los padres de mi padre, por favor que se coloquen detrás de papá, detrás de mi hombro derecho. Desde ahí siento como me hacen compañía, vuelvo a recuperarlos en mi memoria ancestral, en mi presencia. Se colocan detrás de papá y llamo a mis abuelos maternos, a la madre de mi madre, al padre de mi madre, que vengan aquí también. Aunque no los haya conocido, están en mi cuerpo, están en mi alma, están en mi memoria, en el libro que está escrito dentro de mí, están todos ellos. Así que papá, mamá, padre de mamá y la madre de mamá se va a poner detrás de ella, detrás de mi mamá que está en mi hombro izquierdo. Y ahora siento esa plenitud que me da tener ahí a mi familia, a mi árbol genealógico conectado conmigo, dándome esa plenitud, esa firmeza, esa sensación de paz y de seguridad que necesito en este momento. A continuación, haremos venir a nuestra pareja que se pondrá a nuestro lado. Ahora que nos sentimos fuertes, nos sentimos cuidados, nuestra pareja se pondrá a nuestro lado. ¿De acuerdo? Al lado de nosotros decidamos si es mujer, se puede poner a nuestra izquierda, si es hombre, se puede poner a nuestra derecha y nos coge de la mano. Nos sentimos acompañados aquí. Y nuestros hijos se van a colocar delante de nosotros. Si tenemos hijos, se van a poner delante de nosotros. Nosotros les vamos a decir que se den media vuelta para ver su espalda. Vamos a colocar nuestra mano encima de su hombro, encima del hombro de nuestros hijos. Ponemos la mano del hijo que tenemos delante, del mayor, y él está mirando hacia adelante y nos sentimos aquí, en una situación, en una posición totalmente equilibrada, totalmente poderosa. Podemos ver a nuestros hijos delante de nosotros, nuestra pareja a nuestro lado y todo nuestro árbol familiar, papá y mamá detrás de nosotros, con todos sus ancestros detrás
Y aquí ya estamos reajustándole, dándole poder, dándole lugar al árbol de nuestra familia. Sentí esa sensación, sentiros, daos cuenta de cómo está vuestro cuerpo, cómo está vuestra mente. Y ahora nos llevaremos las manos a nuestro pecho y desde aquí integraremos esta nueva organización de mi familia. Respiraremos profundamente, visualizando esa gran columna de luz que es el amor familiar, ancestral, que todos llevamos dentro. Muy bien. Ok. Y ahora, poco a poco, ya podemos ir respirando normal, abriendo los ojos, tomando conciencia de este momento, del aquí y del ahora. Muy bien. Genial. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido eso? Vale. Muy bien. Ahora, si nos da paso César, podemos empezar, si quieres, con las preguntas, César, si hay consultas. Bien. Bueno, faltan muchas cosas por explicar. Evidentemente, el árbol transgeneracional lleva muchísima información. ¿Sí? Tenemos muchas heridas, muchas cosas. También es importante saber que hay patrones que nos fortalecen, que nos ayudan. No todo hay que eliminarlo del árbol, ¿vale? Yo siempre digo que también indagar en el árbol es conocer nuestros potenciales, ¿sí? Si también tenemos patrones que nos vienen de nuestra familia, de nuestros familiares directos y nos ayudan a ser lo que somos, ¿sí? ¿Vale? Patrones de inteligencia, patrones de emoción, patrones de instinto, ¿sí? Es importante saberlos y también hay gente que quiere hacer el árbol por este motivo, es decir, ¿qué llevo yo? ¿Cuál es mi misión de vida? Sale en el patrón, en el árbol, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué estoy aquí? Mi misión álmica, porque mucha parte de esa información está en el árbol y en las vidas pasadas, ¿de acuerdo? ¿Qué he venido a hacer aquí? ¿Sí? ¿Cómo puedo potenciar mis dones? ¿Cuáles son mis talentos? Eso lo tenéis en el estudio que hago, en el estudio kármico genético que hago, os explico los dones y los talentos, ¿vale? Y eso lo haremos también en el árbol, en el tallercito podemos aprender cuáles son mis talentos, qué tengo yo guardado en mí, que tengo que potenciar, porque también lo hemos heredado, afortunadamente lo heredamos de nuestros familiares, ¿sí? Y eso también es bonito revelarlo, no solo lo negativo. El karma envuelve lo negativo que me va a ayudar a quitármelo para sanar, pero también es importante conocer lo positivo para reorientar mi vida, para ayudar a mi familia. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale, ¿has sentido mucha paz? Maravillosa, vale. Gracias, muy bien. Una pregunta, ¿qué pasa con los familiares que no tuvieron o no tienen descendencia y tuvieron abortos? Mira, Sandra, el tema del aborto me lo encuentro también muchas veces en terapia. En consulta me preguntan, y tengo muchas chicas, muchas mujeres que tienen programas de abortos. Los programas de aborto son muertes de hijos y a veces hay programas biológicos que hace abortar. El otro día hice una terapia, una chica había abortado 3 veces. Había habido problemas en el árbol, 3 generaciones atrás habían muerto niños por hambre, habían tenido muchos hijos, pero algunos habían muerto por hambre. Entonces hay un programa de no tener hijos por miedo a perderlos, o miedo a no poder darles de comer,
ante ese sufrimiento es mejor abortarlos o por tener mala vida, ¿sí? Eso no sé si te puede ayudar, pero la información de los abortos es importante. No tener hijos es un programa. Directamente te lo digo. No tener descendencia es un programa. Es la eliminación del linaje, porque arriba ha habido mucho sufrimiento, han habido familiares que se han portado mal, gente castradora, y yo tengo la necesidad de no tener hijos, y aborto o no nace, ¿sí? No siempre liberar transgeneracional es un peso, no siempre, Tess. Pues ya te digo que es liberador, ¿vale? Es un peso cuando nos hace llevar la cabeza baja, o sea, cuando no nos hace avanzar en nuestra vida, ¿sí? Pero hay memorias transgeneracionales que son potenciadoras para nosotros y están ahí grabadas y las necesitamos sacar, porque nos van a ayudar a avanzar, y nos van a ayudar a empeñarnos en una labor positiva, ¿no? A hacer un trabajo, no sé, el arte, por ejemplo, a ser músicos. Igual había un familiar mío que tenía un talento músico y no lo pudo hacer y lo llevo yo grabado. ¿Por qué no? Eso está muy bien conocerlo. Tengo un compañero que esto lo sacamos en el taller del árbol, ¿no? Que un abuelo suyo había querido ser poeta, es un compañero muy querido por mí, y él se dedica al arte. Y cuando contactó con eso se emocionó mucho, un abuelo que quiso escribir y no pudo por motivos familiares o motivos sociales, ¿sí? Estos patrones se pueden cargar de nuestros padres aún con vida. Sí, de los padres nos pasan las creencias, nos pasan los aprendizajes, lo que vemos de ellos, imitamos mucho a nuestros padres en la infancia y podemos adquirir de ellos también esa parte de karma, ¿sí? Hay varias maneras de adquirir el karma, heredado o adquirido, ¿sí? O nosotros imitado, que viene a ser también adquirido, ¿sí?